Este será un homenaje a nuestro querido Brian O'Connor, que ya está en el cielo de los volantes. Un saludo hasta allá, mijo. Su primer auto es el Eclipse y se supone que es la versión turbo, pero eso es más falso que las promesas de Mónica. Así es, volantes. Los autos usados en las películas eran la versión base llamada RS, y sigo sin entender por qué Jesse, cuando abrió el cofre, nos dijo que era motor turbo. Padezco de... ¿Problema de aprendizaje? Sí, ese problema. Ah, ok. Algunos subestiman al Eclipse por ser un coche barato, pero en la vida real sí existe la versión turbo y hay uno que hasta tiene tracción total y es el santo grial de los Eclipses, la versión GSX. En venta me encontré dos en Facebook, este por el que piden 125,000 y según el dueño tiene tracción integral, pero puede que esa información sea falsa porque los GSX no se ofrecieron en convertible, y aunque existe la posibilidad de que le hayan hecho una conversión, se me hace raro que no lo especifique en la lista de extras. El otro que me encontré se ve mejor cuidado y al parecer sí es un auténtico GSX. El cliente pide 140,000 pesos, trae varios extras y lo tiene en Coahuila. Si planean comprar un Eclipse, al menos compren la versión GST, que también era turbo pero con tracción delantera. Las versiones turbo traían el legendario motor 4G63 y lo compartieron con otros dos autos, el Legal Talon y el Plymouth Laser. De fábrica salían con 210 caballos, pero este motor es tan resistente que aguanta potencias absurdas. Un claro ejemplo de eso es este que le dicen el Red Demon, o sea, el demonio rojo, y bien merecido se tiene ese nombre porque es el 4 cilindros manual más salvaje del mundo, con 2000 caballos de fuerza y un tiempo de menos de 7 segundos en el cuarto de milla. Estas naves empezaron a subir de precio en este último año porque en enero Mecum anunció la subasta de uno de los 6 Eclipses usados en la película y se vendió por $170,500. Y al ver esos precios, la gente cree que sus Eclipses tienen algún valor, como este compa que dice que su bote no es apto para princesos y pide 62,000. Los que sí van a subir de precio son los GSX. En Bring a Trailer hay algunos que se vendieron por más de $20,000, pero también está este ejemplar que vendieron en 1,600, una verdadera ganga. Y ahora nos vamos con una de las naves más importantes de la película y que también es de Brian, el Suzu Supra. En la película se usaron 8 diferentes Supras y el año pasado Barrett Jackson subastó uno en Las Vegas y alcanzó un precio de $550,000, convirtiéndose en el Supra más costoso de la historia. Pero existe otro que podría superarlo en precio, porque de los 8 que usaron para grabar, solo uno era transmisión manual y era de Craig Lieberman, el asesor técnico de rodaje de las primeras 2 películas. Esta nave volantes fue comprada por un coleccionista privado y dudo que lo volvamos a ver. Si quieres comprar uno de estos aviones, prepárate porque su precio promedio es de $100,000 y suben año con año. En Bring a Trailer el más caro fue este, vendido hace unos meses por $232,000. Y es que además de ser turbo con transmisión manual, que es de los más cotizados, era único dueño y estaba completamente stock sin modificaciones, que muchas veces eso es lo más difícil de encontrar, porque igual que el Eclipse viene con un motor con el que sueñan todos los petrolheads y con el que no se resisten a modificarlo, el indestructible y todopoderoso 2JZ. Es una máquina increíble. Sí, en efecto. Lamentablemente en México son autos que no podemos legalizar aún, porque según el decreto del gobierno dice que solo los autos que comienzan con el número de serie del 1 al 5 podrán hacer ese trámite. El número de serie del Supra empieza con J, que significa que fue construido en Japón. Tranquilos, no todo está perdido, porque al alcanzar 30 años los autos entran a la categoría de auto antiguo que les permite ser legalizados en territorio mexicano, y esos 30 años se cumplen en 2023. Cuéntame de Toretto. No, ahora vámonos con la F-150 Lightning segunda generación. Algunos podrán pensar que esta era una simple pick-up que el Brian usaba para cargar refacciones, pero no, volantes. Esta troca fue construida por el departamento SBT de Ford y cambió las reglas del juego, porque de fábrica traían motor V8 supercargado que originalmente daba 360 caballos, pero en 2001 Ford la subió 20 caballos más, le mejoró la relación de cambios en la caja, agrandó el sistema de inducción y cambió las llantas por unas de mejor desempeño. Estos cambios le ayudaron en 2003 a conseguir el récord Guinness como la pick-up de producción más rápida del mundo al alcanzar una velocidad tope de 147 millas por hora. Su producción no fue limitada, se vendieron en total 28,124 unidades, lo que quiere decir que no es difícil encontrarlas, lo difícil es que estén impecables. Así que si tú tienes una inmaculada como de agencia, prepárate para contar los billetes porque se están cotizando sabroso. En Bring a Trailer las que están en buen estado tienen un precio aproximado de $20,000, pero las que tienen bajo kilometraje, historial impecable y un solo dueño pueden casi hasta duplicarse en precio, como esta que se vendió en febrero por casi $50,000. Aquí en México me encontré esta, que es roja como la del Brian y aunque por fuera no se ve tan mal, tiene llantas de arrancones, lo que significa que lleva una vida salvaje. En el interior, además de no traer el estéreo original, al volante le faltan unos botones y se ve abierto como si hubiera reventado la bolsa de aire, y eso, chiquitines, es muy mala señal. El precio es de $25,000 aproximadamente y por el estado del auto a mí me parece sobrevaluada. También me encontré esta otra y aunque tampoco trae el estéreo original, se ven mucho mejores
estado. Además, tiene la cubierta rígida marca ARE y eso le da un valor extra porque es un accesorio original de fábrica. El precio no está mal, pero estaría mejor si fuera la versión mejorada del 2001. Y no crean que ahí termina la historia, volantes, porque en el Auto Show de Detroit de hace 3 años, Ford decidió revivir la F-150 Lightning y esta vez el nombre le queda como anillo al dedo, porque ahora es movida por electricidad. La producción de estas bellezas empezó en abril de este año y si vives en Estados Unidos ya puedes ordenar la tuya por la módica cantidad de $40,000 en la versión inicial. Cuéntame de Toretto. Ok, empezamos con el Dodge Charger porque es mi favorito. Esta nave, volantes, es la más importante de la saga porque aparece en casi todas las películas de Rápido y Furioso. El nombre Charger, que en español significa cargador, ha sido utilizado en varios segmentos, desde hatchbacks con tracción delantera hasta carros de lujo, pero el que nos interesa a nosotros es el de segunda generación, que es un verdadero muscle car. Lindo auto. ¿Cuánto cuesta una de esas máquinas? Buena pregunta, mi Brian, porque los precios varían según la versión y qué tan originales están. Por ejemplo, nos podemos encontrar los V8 con motor 440 que andan como en $670,000, los RT con motor Hemi que rondan los 200 o 250,000, o los Daytona que se cuentan aparte y llegan hasta $500,000 o más. La mayoría aumentan en valor por tener transmisión manual o colores poco comunes. Y es importante saber que los mejor valorados son los del año 70, justo como el de Toretto, porque fue un año con una gama de colores más grande y menor número de producción. La forma más fácil de identificarlos es viendo las luces traseras, porque en el 69 y 70 son iguales, pero este tenía un bisel que encerraba las dos. Este que me encontré en Bring a Trailer no trae motor Hemi, pero tiene transmisión manual y el motor 440. También dice que fue restaurado de interior y exterior y se vendió por $84,000. Otro ejemplo es este vendido en Mecum por $352,000 y el precio es un mundo de diferencia, pero este, además de ser completamente original y con bajo kilometraje, es uno de los 56 vendidos con motor Hemi y transmisión manual con el shifter de pistola marca Hurst, y además uno de los 28 con el paquete Super Track Pack que tenía un paso de diferencial de 410, pero mi favorito es este, que se vendió por $368,000. Y sé que para los puristas esto es un sacrilegio porque usaron el cascarón de un Charger 69 y lo adaptaron a un Challenger Hellcat 2016. Y si tú eres uno de esos puristas que van en contra de la modernidad de los coches, te recomiendo que salgas lo antes posible de este video porque lo que sigue no te va a gustar. Pues este año Dodge anunció que ahora el Charger hará honor a su nombre y recargará baterías para convertirse en un muscle car eléctrico. Esta bestia no será el típico eléctrico silencioso porque trae un sistema patentado por Dodge para que el Toretto pueda hacer un chingo de ruido en la siguiente película. Y ahora nos vamos con el Mazda RX-7. Estas naves son movidas por un motor Wankel rotativo que fue nombrado así en honor a su creador Felix Wankel, y en la película le pusieron un sonido más agresivo para que no nos decepcionara, porque en la vida real parecen el zumbido de un zancudote. Además, el de Toretto trae un kit aerodinámico Bellside, por eso se ve más perro, y ese lo puedes comprar en Vivid Racing por $120,000 pesotes. El RX-7 original usado para grabar fue vendido al mismo coleccionista que compró el Supra de Craig Lieberman, pero en enero vendieron esta réplica por $77,000, y tal vez te preguntes cómo es posible que se venda una réplica por esa cantidad. Pues resulta que el constructor fue George Barris, quien antes de morir troleó a todos haciéndoles creer que se había utilizado Vin Diesel para grabar. En Estados Unidos se vendieron hasta el 95, pero en Japón se siguieron fabricando hasta el 2002, y justo en ese año Mazda anunció una edición especial llamada Spirit R. De este solo se armaron 1500 unidades, pero de esos el tesoro más buscado es el Tipo A, que era el único biplaza y traía asientos marca Recaro. Uno de estos muñecos fue vendido en RM Sotheby's hace 3 semanas por $105,000 libras. Y ahora nos vamos con el Chevrolet Chevelle segunda generación. El que maneja Toretto es un SS, y aunque se armaron 192,000, esos son los escasos, porque según la guía de compra de Hagerty, en total se vendieron 2.4 millones de unidades. Y esa es la razón por la que tienes que irte con cuidado si piensas comprar uno, porque se hicieron tantos y hay tantas versiones que podrías terminar comprando chatarra. Encontrar un SS original y sin modificaciones es complicado, así que vete por lo básico, que es el tipo de carrocería y el año. Lo primero es que elijas los de 2 puertas, y lo segundo es que busques que sean años 70, que son los más valiosos. Pero si tu presupuesto es más limitado, puedes optar por un 72 o un 68, que son los años menos buscados. Aquí en México me encontré este 68 y aunque es un auto con bajo valor, veo que los emblemas dicen SS396, y ese, mis queridos volantes, es el segundo motor más perseguido por los coleccionistas después del 454. En la descripción dice que es motor 350 y esos tienen una evaluación estimada de $18,000, pero en caso de que fuera un auténtico 396 estaríamos comprando una verdadera joya, porque la evaluación de estos anda sobre los 80. Y ahora nos vamos con la nave de Vince, que es un Máxima de 4ª generación. Esta nave también era de Craig Lieberman y tal vez en esos años comprar uno hacía sentido porque de fábrica tenían 190 caballos, pero ahorita un V6 de aspiración natural suena como un auto para señoras que viven con gatos. Comprar una de estas naves
sabes, lo veo como un error porque además de gastar mucha gasolina son carros feos y siempre van a terminar convirtiéndose en chatarra. Pero si eres necio y te empeñas en comprar uno, asegúrate que sea al menos de la quinta generación en adelante, porque esos traían el motor 3.5. Este motor tiene el código BQ35DE y es un motor al que le podrías sacar bastante más jugo si decides modificarlo. Además, como Nissan lo sigue utilizando para sus autos nuevos, es muy fácil encontrar refacciones. Seguimos con otro Nissan, pero este sí vale la pena, el 240SX de Leti, mejor conocido como el Nissan Silvia S14. En Norteamérica se vendieron con un decepcionante 4 cilindros de aspiración natural, pero para el mercado japonés traían el SR20, que era un 2 litros turbo con 217 caballos. También para el mercado japonés se ofreció esta versión del que se hicieron solo 30 unidades, el mismo 270R. De estos todos salieron en color negro y además de tener un body kit más deportivo venían con 270 caballos. Esta belleza, que es el número 29 de 30, se vendió el año pasado por $84,000. Y si te preguntas por qué se ve distinto al de Leti, es porque existieron dos frentes, el Senki, que fueron los primeros y venían con faros más redondeados, y el Kouki, que fue el facelift y traía faros más angulares. Para mí, volantes, este es uno de los autos más bonitos que ha fabricado Nissan. Por ser tracción trasera es un arma letal para hacer drifting, pero como el 2.4 no sirve para el drift, mucha gente prefiere importar uno de Japón o cambiarle el motor por algo más macizo. Vamos a ver cómo en cuánto nos saldría tener un japonés así de guapo. Aquí en México me encontré dos en venta. Este primero de Facebook, que se ve la verdad en muy buenas condiciones, piden 220 por él, es transmisión manual y según el dueño todo está en regla y lo tienen en San Luis Potosí. Este otro de Mercado Libre que tiene un precio similar pero solo tiene 4 fotos y lo venden en Querétaro. Para el swap del motor yo optaría por un LS porque esta plataforma es muy modificable y hay mucho aftermarket disponible. La caja, una T56 Super Magnum manual de 6 velocidades, el arnés y el cableado para conectarlo todo, en suspensión unos coilovers K-Tech diseñados en especial para nuestro auto y encima de esto yo le agregaría unos $2,000 o $3,000 para instalación y calibración. Pero si además quieres que tu Nippon se vea bien amenazante, podrías comprar el body kit de Rocket Bunny. Y con este gran total, mis queridos volantes, te fabricas un arma de grueso calibre. Seguimos con Nissan, pero ahora en modo leyenda con el GTR R33. Es el carro de León y aunque sale en pocas escenas, yo creo que es el más exótico de todos. Tan exótico como prohibido, pues para poder legalizarlos en suelo americano debían pasar por una serie de modificaciones y papeleo. Este proceso estaba a cargo de la empresa Motorex liderada por Hiroaki Nanaoshi. Y para no hacerles el cuento largo, este señor se gastó todo el capital de los clientes y empezó a tener reclamos por no entregar los GTR. Entonces, para salir del fango, empezó a delinquir. Algunos rumores dicen que incluso se autorrobó las naves y hasta le entró al secuestro. Pero bueno, si quieres comprar uno de estos Godzillas, ve contando los billetes porque los precios de subasta rondan los $60,000 y por lo regular los B-Spec son los mejor valorados. En 2021, RM Sotheby's vendió este ejemplar completamente original en color morado profundo por $232,000, pero no crean que esos son los más caros. Igual que con el Silvia, Nismo fabricó una versión especial de los R33 llamada 400R que hacía honor a sus 400 caballos de fábrica, y aunque se basaron en el B-Spec para construirlo, el 400R tenía una ingeniería completamente distinta y componentes reforzados que lo hacían un auto listo para el circuito pero legal para la calle. De estos solo se armaron 40 unidades y 2 los tiene en venta Harlow Group. El primero es este azul campeonato que es el único 400R con carrocería LM, y este otro que es la corona más preciada pues es el 40 de 40 construidos. Para saber el precio necesitas ponerte en contacto con ellos, pero algunos sitios dicen que piden más de $2 millones por él. Ahora les toca a Edwin y a Mia. ¡Ay, rayos! ¡Aquí vienen ya! Agárrate, papito. El de mi compa es un GSR y el de Mia es la versión inicial LS. Y aunque son la misma nave, se ven distintos porque al de Mia le cambiaron el frente por el del Type R del mercado japonés. Me encantaría verlo. De hecho, pagaría por verlo. Uy, volante, eso no se va a poder porque después de que lo usaste, el dueño tuvo un accidente y fue pérdida total. El que sí existe aún es el de Yarul. El constructor y dueño de esta nave era el señor Bill Cole y él lo vendió en 2014 en una subasta de eBay por casi $1 millón. El precio de estos nipones ronda los $15,000 y puedes encontrar unos por debajo de $10,000 en versiones básicas o de 4 puertas. Pero los Type R americanos, que fueron limitados a poco más de 1,000 unidades, siempre revientan en las subastas. Este es el más caro registrado en Bring a Trailer y se vendió por $112,000 a principios de año. Aquí en México dudo que logres encontrar una íntegra de esta generación en venta. Lo que sí puedes comprarte es la nueva y quinta generación que se ofrece desde mediados de año en nuestro país. Y es que aunque Acura es una marca que no está tan presente en el mercado mexicano, ofrecen por medio de la página de Honda el nuevo Integra 2023 con un precio inicial de $800,000, que la verdad me parece un poco alto teniendo en cuenta que trae un 4 cilindros 1.5 turbo de 200 caballitos. La chingadera esa. Estás pendejo, ahí te ves, güey. Hoy por suerte yo no los vendo, señora. Tengo algo para ti. ¿Algo para mí? Ah, claro.
Seguramente japonés. Estás en lo correcto, la nave del Johnny es el Honda S2000. Hay más de $100,000 en el motor de ese auto. No le hagan caso a mi compa, quiso decir pesos, porque el motor de esta nave trae un supercargador Comtech que anda como en 4 bolas. La historia del S2000 comenzó a mediados de los 90 cuando Honda presentó el prototipo en el Tokyo Motor Show y la producción oficial empezó en el 99. El que maneja Johnny es el AP1, que podríamos decir que es la primera camada y se fabricó del 99 al 2003. El dueño original de esta nave era RJ Vera, que lo vemos jugando al Play antes de la primera carrera, pero en la vida real es nada más y nada menos que el vicepresidente de marketing del SEMA. Y si no sabes qué es el SEMA, pues ve a investigar. Los AP2, que podríamos decir que es la segunda camada, tienen un aspecto más agresivo y algunas mejoras en el motor. De este hubo dos versiones importantes que son las que los coleccionistas buscan: la GT Edition, que fue para el mercado europeo y solo se fabricaron 100 unidades, y la versión CR para Estados Unidos y se fabricaron 699. El más caro registrado hasta ahora es este ejemplar CR vendido en $200,000, y aunque los GT fueron solo 100, el precio de estos es mucho más bajo que eso y te voy a decir por qué. Para empezar, este ejemplar tenía en el odómetro 123 millas de recorrido, o sea, está nuevo. En segundo lugar, el motor del CR es 2.2 y el del GT es 2 litros. Y en tercer lugar, este es más escaso que un GT, porque aunque de los CR se fabricaron 699 unidades, solo 31 salieron como modelo 2009, y este es uno de esos 31. Vámonos ahora con uno de los favoritos, el Jetta del buen Jesse. ¿Recuerdan que apuesta el carro contra Johnny Tran? Pues como si fuera un multiverso, en una película de Steven Seagal lo manejan un grupo de mafiosos asiáticos. Tal vez el Johnny al final de cuentas sí logró cobrar la apuesta. También lo vemos en un capítulo de Lizzie McGuire manejado por su dueño, que en ese momento era Malcolm el de en medio. Este morro lo vendió en 2016 en una subasta de Barrett Jackson por $46,000, y tan solo 2 años después el nuevo propietario lo volvió a vender en 2018 por casi $100,000. El que usaron en la peli es una versión base 2 litros automático, y la verdad es que yo hubiera escogido la versión BR6, que no era un auto tan potente pero traía más testosterona. Esta nave tenía un 6 cilindros aspirado y aunque no es tan legendario, el sonido que hacen los BR6 es delicioso. No es cierto, volantes, ahora sí ahí les va el bueno. Aquí en México hay muchísimos en venta, pero la gente se confunde de versión y pide por los 2 litros casi 200,000. También me encontré estos dos BR6. El primero dice que es transmisión manual, pero no muestra fotos de adentro. Y el segundo, aunque es transmisión automática, en las fotos se ve impecable. Este, para que vean, sí vale la pena. Y no puedo terminar este video sin que se sienta el power mexicano de nuestro compa Héctor. ¡Viva México, cabrón! El Civic es el coche más vendido de la marca japonesa y el auto más usado en la película. Johnny Tran tiene 2 en su taller, Toretto usa varios para perseguir a los trailers y Danny maneja uno en la primera carrera. Pero el de Héctor es mi favorito porque es el único hatchback y yo soy fanático de los hatch. Aquí en México todos los Civics de esta generación son importados, porque a pesar de que Honda está en nuestro país desde los 80s, al Civic lo trajeron hasta finales de los 90s. Estas naves volantes creo que son un auto ideal para comenzar un proyecto porque son accesibles y con un montón de aftermarket. El precio promedio es de unos $7,000 estando en buenas condiciones y de entre 10 y 15 en la versión SI. También existe la versión BTI, que fue para el mercado europeo y se cotizan alto, o los SIR, que son los más caros de todos pero fueron exclusivos del mercado japonés. Todas estas versiones traen los motores serie B a los que les puedes sacar hasta 2000 caballos como esta bestia. Pero para las versiones básicas con motores serie D puedes comprarte un kit de turbo en CX Racing y los dejas con unos muy respetables 300 caballos. Y bueno, volantes, hasta aquí llegamos. Amén. Qué bien. No está mal. Amén. Le oraba a los dioses de los automóviles. Leti, haz los honores, por favor.